Hoy iniciamos una nueva serie en el libro de Eclesiastés. Creo que va a ser muy interesante estudiar este libro capítulo a capítulo. Si es que conoces algo de este libro o quizás es primera vez que tienes contacto con él, va a ser muy, muy interesante. Ah, Hoy mi pastor está en Monterrey porque quiero platicarte que es el 10º aniversario de Semilla Monterrey, entonces está por allá. Y pues gloria a Dios, ¿no? Por lo que él ha estado haciendo a través de su iglesia y están muy contentos celebrando que el Señor permitió hace un tiempo que se abriera un estudio y más adelante una iglesia, ¿no? Ya más adelante nos tocará celebrar nuestro aniversario, ¿no? Estaría muy, muy padre poder celebrarlo. Eh, Bien, pues Eclesiastés. Hay 3 libros de sabiduría conectados con Salomón. Es Eclesiastés, Proverbios y Cantar de los Cantares. Nosotros ya estudiamos el primero, Proverbios, ahora vamos a ver un repaso de él. Pero estos 3 libros son 3 libros conectados con su historia, con su vida, pero también con este tema de la sabiduría de Dios. A mí me gustaría orar y que pudiéramos comenzar esta introducción. Solo veremos una introducción, no abordaremos el capítulo 1, pero sí algunos temas claves del libro de Eclesiastés. ¿Me acompañas a orar? Oramos juntos. Señor, gracias por este día. Eh, Tú eres bueno y nos das la oportunidad de domingo a domingo abrir nuestras Biblias y estudiar tu palabra. Señor, gracias por eso. Eres demasiado bueno. Gracias por Semilla Monterrey, Señor, y lo que tú estás haciendo allá también con nuestros hermanos. Gracias porque tú no dejas sin testimonio al mundo a través de tu iglesia. Te damos gloria, Señor, a ti. Danos entendimiento para estudiar tu palabra y comprenderla. Gracias por ser tan bueno y ayúdanos a poder revisar este libro y darnos cuenta, Señor, de la importancia que tiene en tu palabra, pero también para nuestras vidas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Okay, 3 libros de sabiduría conectados con el rey Salomón. Y el que al apreciar estos 3 libros nos damos cuenta que en todos ellos hay un tema común, pero también hay una referencia continua a la historia del jardín del Edén. De hecho, Salomón es de alguna manera un pequeño regreso al Edén. Ahorita vamos a ver por qué y por qué es importante entender esa conexión entre estos libros y también la historia del jardín del Edén. Recuerda que la Biblia está narrando una sola historia, la historia de la salvación, de la redención. Y cada libro contribuye a esta historia. Y por eso es normal que estos temas de la caída, la redención, se toquen una y otra vez a lo largo de la Biblia. Bueno, cuando Dios creó el mundo en un principio, lo creó con un propósito. Lo hizo con el propósito de crear al ser humano y que nosotros pudiéramos ser compañeros de Dios en el gobierno del mundo. Y para esto Dios hizo al hombre de una manera especial, lo hizo a su imagen y semejanza. Le dio este privilegio, estatus de, si quieres verlo así, de un vicepresidente. Gobernar el mundo bajo la autoridad buena de Dios. Pero gobernar requiere sabiduría, requiere inteligencia, requiere entendimiento, requiere la capacidad de discernir el bien y el mal. ¿Dónde encontrarían Adán y Eva y los seres humanos entendimiento suficiente para gobernar el mundo? Pues en Dios. Dios, que en el capítulo 1 de Génesis se nos menciona como unas 6 veces que Él es la fuente de todo lo bueno y que todo lo que hizo era extremadamente bueno. Él es la fuente de sabiduría. Así que Adán y Eva tenían la oportunidad de gobernar el mundo bajo la sabiduría de Dios o podían ser sabios en su propia opinión, lo cual Dios les advirtió que traería ruina y maldición al mundo. Ustedes conocen la historia, capítulo 3. Decidieron ser su propio Dios, definiendo el bien y el mal a su manera. Así el mundo quedó sujeto a maldición. La rebelión trajo una distancia entre el ser humano y Dios, pero también trajo un quebranto en todas las relaciones. Ahora habría espinos y cardos en la creación. Ahora la vida sería difícil. Y una de las consecuencias es que Adán y Eva fueron expulsados del jardín, exiliados del jardín. Pero Dios
Dios, Dios planeaba rescatarles. Dios amaba su creación, amaba al ser humano y trazó un plan de rescate. Y ese plan de rescate a lo largo de la Biblia estuvo centrado en una familia, Abraham, su descendencia, la nación de Israel, y eventualmente en el rey y su linaje, David, el rey David y su descendencia. Dios le hace una promesa al rey David. Le hace la promesa que un día un hijo suyo, un descendiente suyo, será el rey por medio del cual Dios va, digámoslo así, a restaurar la creación y restablecer el Edén, donde a través de él reinaría con justicia. Definitivamente sería una creación de acuerdo al propósito original de Dios. Bueno, Salomón en la historia bíblica aparece como si él fuera este descendiente prometido por Dios. Mira su historia en Primero de Reyes, capítulo 3. En Primero de Reyes 3 tenemos la historia de Salomón tras la muerte de David. Nos dice que Salomón amaba a Dios, aunque todavía tenía unas ciertas costumbres que Dios iba a tratar en la tierra. Él amaba a Dios y Dios se le aparece en Gabaón para hacerle una petición. Dice el verso número 5 del capítulo 3 de Primero de Reyes. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Tú le has reservado esta gran misericordia. Esto es, has permanecido fiel a lo que le prometiste. ¿Qué le prometió? Mira, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede este día. Dios se le aparece a Salomón para decirle: pídeme lo que tú quieras. Imagínate. Y Salomón lo primero que hace es: Señor, tú has sido tan bueno, tú has sido fiel con mi padre David, tú afirmaste su reino y tú has sido fiel en tu amor al darle un descendiente tal y como tú prometiste que harías. ¿Cuál es la petición de Salomón? Verso 7. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Básicamente está diciendo: soy demasiado torpe para esta tarea. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Señor, tú has sido tan bueno con tu promesa de hacer un pueblo especial y bendecirle. Aquí está este pueblo, es tuyo. Y ahora me toca gobernarles. Señor, es una locura. Yo no puedo hacer esto. Soy demasiado torpe para poder gobernar a este tu pueblo. Entonces, verso 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y, mira, discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Salomón está haciendo lo contrario a lo que hizo Adán y Eva, siendo sabios en su propia opinión, redefiniendo el bien y el mal a su manera, a expensas de los demás y provocando dolor, sufrimiento, así la historia de los seres humanos a lo largo de la historia bíblica. Pero aquí está Salomón reconociendo una cosa: Señor, yo no puedo gobernar este pueblo sin tu sabiduría. No quiero ser sabio en mi propia opinión. Dame entendimiento para reinar bajo tu definición del bien y del mal. Eso era originalmente lo que tenía que hacer Adán. Así que aquí Salomón es como otro Adán. Y el resultado de la petición de Salomón es asombrosa. Dios le da sabiduría, pero también le dice: como no me pediste dinero y no me pediste prosperidad, me pediste sabiduría, te voy a hacer sabio, pero también te voy a dar un reino próspero como ningún otro rey en Israel ha tenido ni tendrá. Y esto es lo que sucede.
El reinado de Salomón se convierte en un reinado que hace honor a su nombre. Shalomón significa pacífico. Su reino es uno de completa paz. No tiene Israel un solo enemigo durante el reinado de Salomón. No solo eso, la extensión de su territorio es justo el territorio que Israel, cuando entró en la tierra prometida, no había podido conquistar por diversas razones. Ahora todo ese territorio está en paz bajo, digamos, el reinado de este otro Adán. Aparte, hay prosperidad en el hogar de cada uno de los israelitas. Dice el capítulo 4, el verso número, es verso 20, dice, de Primero de Reyes. Yo estaba en Eclesiastés, con razón. Dice el verso 20. Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. La imagen es que en Israel todos tenían lo suficiente. No hay enemigos, no hay guerra, hay paz, prosperidad. Y no solo esto, también nos dice el capítulo 3 de Primero de Reyes, en el verso número 28, dice que todos se asombraban de lo siguiente. Dice, y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Esta es la escena cuando le traen dos bebés a Salomón. Y bueno, más bien, perdóname, son dos mujeres, un bebé, y están diciéndole, oye, es que sabes qué, a esta mujer tuvo su hijo, se le murió y luego me robó el mío y ahora dice que es suyo. Y lo que hace Salomón es, bueno, traigan una espada y córtenlo a la mitad, ¿no? Y una de las madres dijo, no, déjenlo, ella es la mamá, ¿no? Y todos se asombraron de esa sabiduría salomónica. No te recomiendo amenazar a tus hijos con una espada, ¿no? Si no obedecen, pero eh, lo que dice Reyes es que todos vieron que Salomón tenía la capacidad de traer justicia a la tierra. Y mientras Salomón gobernó, hubo justicia en la tierra. Esto es como un nuevo Edén. Eso es lo que Dios había planeado desde un principio. Que en la tierra los recursos de la tierra se usaran para el bienestar de otros. Que el hombre pudiera gobernar con justicia. Tristemente, Salomón parecía que era ese prometido, pero no. Más adelante, al final de su vida, Salomón se volvió sabio en su propia opinión, definiendo el bien y el mal. Hizo llenarse de riquezas y construyó un palacio con demasiado esplendor y se llenó de carros, bueno, de caballos, que eran los carros de guerra de ese tiempo, los tanques de ese tiempo. Y también se hizo de muchas mujeres, apartaron su corazón para que adorara a otros dioses y el reino entró en decadencia por causa de la apostasía de Salomón. Desde ese momento en adelante, solo hubo decadencia en Israel. Se partió el reino en dos y luego el reino del norte terminó en el exilio y el reino del sur también en Babilonia. Así otra vez, digamos como en Edén, expulsados, exiliados por redefinir el bien y el mal a su manera. Bueno, no podemos leer Proverbios, Cantar de los Cantares y Eclesiastés sin tomar en cuenta esta historia bíblica y la historia de Salomón. La buena noticia es que la Biblia no termina con el exilio, sino con el Salvador que viene a ponerle fin al pecado y a la muerte. Pero entonces, volviendo a los libros de sabiduría, Salomón escribe estos tres libros, Proverbios, Cantares y Eclesiastés, con un tema básico: la sabiduría y el temor de Dios. En Proverbios, Salomón es como un papá que está enseñando a los príncipes, a sus hijos, y que les enseña cómo vivir una vida de sabiduría. Les enseña acerca de relaciones, trabajo, matrimonio, riquezas, todo el gobierno, todas las áreas de la vida, pero les enseña cómo vivir lo que Proverbios llama la buena vida. ¿Cuál es esta buena vida? Pues dice Proverbios 3, 5 al 7. Para todos los que han cursado navegantes, a esto lo conocemos como la seguridad de la dirección. ¿Qué dice Proverbios 3, 5 y 7? Fíate de Jehová de todo tu corazón
No te apoyes en tu propia prudencia, ¿verdad? Encomiéndale en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Esto es sabiduría. En Proverbios, vivir confiando en el Señor y no ser sabio en mi propia opinión es lo que Proverbios llama el temor de Dios. ¿Recuerdas? Dice Proverbios, el principio de la sabiduría, la buena vida, es el temor de Dios. Así que un respeto y devoción a Dios y a su definición de lo bueno y lo malo y vivir bajo esos límites, esa es la buena vida de Proverbios. Es una vida sabia, aquel que vive bajo estos límites de Dios. Bueno, Salomón le dice a sus hijos, teman a Dios, sean sabios, decidan con sabiduría, busquen la sabiduría como si buscaran a una esposa. Cásense con lo que llama Salomón la señorita sabiduría. ¿Cuáles son los beneficios de buscar la sabiduría como alguien, dice aquí, como buscar a una esposa? Dice Proverbios capítulo 3, verso número 13. Acompáñame ahí un momento. Casarte con la señorita sabiduría. Dice el verso 13 del capítulo 3. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría, ¿verdad? También Proverbios dice, bienaventurado el hombre que haya esposa, ¿ok? Pero en este caso habla de la sabiduría. Dice que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la plata y sus frutos más que el oro fino, más preciosas que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es, ¿qué? Árbol de vida a los que de ella echan mano. ¿Dónde hemos oído de un árbol de vida en la Biblia? Génesis, ¿te acuerdas? Aquí está. La sabiduría se describe aquí como el Edén. La sabiduría es el árbol de la vida, comer de este árbol que nos brinda una vida que honra y agrada al Señor. Aquella persona que decide seguir a la sabiduría está temiendo al Señor y va a tener una vida que honre y glorifique al Creador. Eso es Proverbios. Y ahí es donde Salomón explora este tema de la sabiduría. Así que el consejo de Salomón es este: escoge la sabiduría, porque eso es escoger la vida. Pero Eclesiastés es un libro que explora el final de la vida de Salomón, su reflexión después de haber apostatado, y que nos enseña lo que él llama la vida debajo del sol, o podrías decirlo usando la metáfora de el Edén, la vida fuera del jardín. ¿Cómo es la vida debajo del sol? Mira Eclesiastés capítulo 1, verso 1. Aquí está la introducción. Se nos presenta el autor del libro. Palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Salomón es identificado aquí como un hijo de David, pero también es identificado con la palabra hebrea kohelet, que es predicador. ¿Qué es un predicador en Eclesiastés? Es alguien que reúne personas para enseñarles. De ahí que se traduce como maestro, predicador. Es el que reúne una asamblea para hablar en público. De hecho, eso es lo que significa el nombre del libro, Eclesiastés. Viene del griego que significa asamblea. De ahí viene nuestra palabra iglesia. Por eso recibe este nombre así, Eclesiastés, porque es el predicador que ha reunido una asamblea pública para enseñarles. ¿Cuál es su sermón? Si él es un predicador y hay una audiencia, ¿cuál es el texto? ¿Cuál es su sermón? Bueno, su sermón aparece en el verso número 2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad. Qué extraño sermón, ¿estás de acuerdo? Bueno, el sermón del predicador empieza en el verso 2 y termina en el capítulo 10, verso 8. Dice,
vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Podrías decir que el predicador ha juntado una asamblea, tiene un texto, un sermón que va a exponer. Su texto de ese domingo es vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y su explicación de este texto va del capítulo 1 al capítulo 10. Ahí está toda la explicación de por qué Salomón considera que la vida debajo del sol solamente es una cosa: vanidad. Y luego en el capítulo 11 y 12 hay una explicación para nosotros, una aplicación. ¿Qué significa para el lector de este libro que, que todo en la vida debajo del sol es vanidad? Ese es el bosquejo. Entonces tienes la introducción, verso 1, el texto, verso 2, la explicación de este texto del capítulo 1 al capítulo 10 y la aplicación de este texto, capítulo 11, capítulo 12. Pero, ¿qué sermón tan extraño? ¿Estás de acuerdo? Se sube el predicador al púlpito y empieza a gritarnos: vanidad, todo es vanidad. ¿Cómo es posible que el descendiente del rey David, el que compuso los salmos, este rey pastor que acababa con gigantes, el hombre que es llamado hombre conforme al corazón de Dios, aún más, este hombre que lleva el manto, el título hijo de David, con la promesa de aquel descendiente por el cual Dios establecería un reino de justicia y paz? ¿Por qué un sermón tan extraño? Un sermón en el que él dice: toda la vida, después de haber estudiado y haber dedicado mi corazón a hacer todo lo que quería, he concluido una cosa: toda la vida debajo del sol solo es humo. No estamos acostumbrados a un sermón así, ¿estás de acuerdo? ¿Qué significa entonces la palabra vanidad? ¿Qué quiere expresar el predicador cuando habla de vanidad? Bueno, la palabra hebel en hebreo, vanidad, significa vapor, soplo, aire. Y con esto, con esta metáfora que Eclesiastés usa unas 38 veces, el predicador nos dice que la vida es fugaz, pero también la vida es enigmática. Es un enigma, es confusa. Como el humo, ¿ok? El humo está ahí, desaparece, tratas de agarrarlo con tu mano, se esfuma. Así es la vida, dice el predicador. Es impredecible. Ahora, ¿estás de acuerdo que esto no es lo que esperarías cuando abres tu Biblia? Estamos esperando encontrar consuelo, ánimo, esperanza. Me gusta lo que dice un comentario bíblico, el comentario de Zach Swain. Su comentario se llama Recuperando el Edén, el Evangelio según Eclesiastés. Y él dice lo siguiente: podríamos pensar por nosotros mismos, este tipo simplemente no suena como Isaías, Jeremías, Juan o Pedro. Más importante aún, no suena como a Jesús. Estos pensamientos tienen sentido cuando reconocemos que el predicador, o Eclesiastés, nos ofrece una categoría de sermón diferente a Isaías, Jeremías, Juan o Pedro. La mayoría de nosotros no hemos encontrado antes este tipo de predicación de sabiduría o perspectiva pastoral sabia. ¿Puede Dios hablar a través de este libro? Definitivamente. Lo más sorprendente es que tenemos un libro inspirado por Dios, pero muy humano, para tratar de temas muy humanos y que tú y yo necesitamos escuchar. De eso trata la literatura de sabiduría. ¿Recuerdas? Tenemos varios libros de sabiduría. Dije Proverbios, tenemos Eclesiastés, Cantares, y hay uno que no escribió Salomón, pero también es de sabiduría, Job. Estos libros son muy importantes déjame ponerlo así, en nuestra dieta espiritual. Requerimos también de la sabiduría que nos ofrece Salomón. Mira lo que dice este comentario acerca de este libro de sabiduría. Dice: Eclesiastés suena como a un loco en el centro de la ciudad. Huele como si no se hubiera bañado, y también lo parece.
Cuando pasamos, no deja de mirarnos y hacernos señas de que nuestras vidas están construidas sobre ilusiones y que todos vamos a morir. Entonces la mayoría de nosotros optamos por tomar nuestro lunch en un rincón diferente, menos aburrido de la ciudad. Mientras normalmente nos gustan nuestra visita a los salmos, bueno, dice este comentario, excepto aquellos salmos que dicen cosas incómodas que nos gustaría reescribir, porque muestra emociones demasiado crudas. Eclesiastés y su mal humor pueden arruinar nuestro buen momento. En resumen, la mayoría de los que han crecido en la comunidad cristiana tienen muy poco conocimiento de los barrios de la sabiduría. Los libros de sabiduría son como esos vecinos a quienes les sonreímos, pero rara vez conversamos con ellos porque viven del otro lado. Eclesiastés es un libro necesario para nosotros. Difícil, pero necesario. Dice el pastor Héctor Hermosillo en su comentario, su libro, Debajo del Sol. Dice, ¿de qué es Eclesiastés? ¿De qué trata? Son las memorias de un rey que apartó su mirada de Dios, y tenemos el fruto de esta reflexión en forma poética. Por eso lo peor que podemos hacer cuando leemos Eclesiastés es leer un pedacito. Nos podría asustar aquellas cosas que nos vamos a encontrar en este libro, si no tomamos en cuenta que este libro está hecho para oír el sermón completo hasta su conclusión. Bueno, para nosotros eso van a ser 12 semanas que estaremos en este libro. Así que te pido dos favores. Una, nunca olvides que este libro es la perspectiva de la vida debajo del sol. ¿Ok? Hay que tomar eso en cuenta. Salomón está escribiendo su reflexión de la vida debajo del sol. Y número dos, la conclusión está hasta el final. Hay que esperar. Hay que atravesar todo lo que tiene que decir y que cumpla su cometido hasta llegar a la conclusión. Y bueno, una cosa más agregaría. Hay que leerlo a la luz de lo que hizo Jesús en el Nuevo Testamento. Entonces, toma en cuenta esto. Ok, entonces como libro de sabiduría, ¿cómo funciona? Bueno, Proverbios es un libro, ya vimos, que habla acerca de las generalidades. Cuando una persona decide temer a Dios, adorar a Dios, obedecer a Dios, vivir la vida sabia, ¿cuál es el resultado? Pues dice Proverbios 13:21. Los problemas persiguen a los pecadores, mientras que las bendiciones recompensan a los justos. Es una generalidad. Si vives una vida causando problemas, regularmente, ¿qué vas a obtener? Problemas. Si vives una vida buscando a Dios y siendo sabio, regularmente vas a vivir una buena vida. Aquí hay otra generalidad. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es una generalidad. Si inviertes tiempo en tus hijos criándoles en el Señor, puedes esperar generalmente que ellos caminen con el Señor. Si no instruyes a tus hijos en el Señor, no puedes esperar que ellos sigan sus caminos. Pero solamente es una generalidad, no son promesas. Una promesa es cuando en la Biblia hay algo que puedes tomar y decir, Dios ha prometido esto, sé que va a suceder porque lo ha prometido. Proverbios no son promesas, son generalidades de la vida cuando decides temer a Dios y vivir para Él. ¿Okay? Pero entonces, ¿qué hace Eclesiastés? Si Proverbios se enfoca en las generalidades, Eclesiastés se enfoca en las excepciones. Eclesiastés llega y nos dice, no es tan sencillo como tú crees. Es más complejo. Dice Eclesiastés 7:15, esta vida de vanidad que me ha tocado vivir, he visto lo siguiente. Hay gente buena que por su bondad acaba en la ruina, y hay gente malvada que pasa de ser, que a pesar de su maldad, vive muchos años. Dime si eso no es un enigma. No nos deja perplejo. ¿Por qué sucede esto? ¿No se supone que si haces bien te va bien, si haces mal te va mal? Porque hay gente mala que se sale con la suya y hasta recompensas tiene. Y gente que vive una vida correcta y sufre. Eclesiastés hace esas preguntas difíciles y nos lleva a explorar ese tema de una manera
profunda, para llevarnos a un lugar, a una conclusión. Como dice el libro de Eclesiastés, el predicador es como un pastor que tiene un aguijón y que con ello pica a las ovejas para guiarlas a un lugar. Este libro nos va a aguijonear durante 12 semanas, pero tiene un buen propósito. Un libro en el que vemos que Dios se revela a nuestras vidas en medio de esa confusión y perplejidad. Así que la frase del libro, la vida debajo del sol, la palabra que se utiliza como el texto principal, vanidad, fugaz, temporal. Déjame decirte 3 temas que se repiten a lo largo de Eclesiastés en los que se explora que la vida es vanidad. Para el predicador, este mundo que Dios ha creado es bueno. El problema es que por la caída, por el exilio de Edén, este lugar bueno se ha convertido en un lugar de vanidad. Y Él quiere mostrarnos esto a través de este libro. Ese es el propósito. Quiere mostrarnos la vida debajo del sol en estos 3 temas generales. Número 1, la marcha del tiempo. El tiempo avanza y todos seremos olvidados un día. Por mucho que nos esforcemos, el tiempo se lleva nuestros logros. Todo lo que apreciamos terminará un día. Dice Eclesiastés, cualquier cosa que hagas en este mundo un día se olvidará. Igual y si eres millonario, todavía unos 40 años se acuerdan de ti, pero luego se olvidan. Igual y si hiciste una de estas cosas en la historia que marcaron un hecho importante, quizás si no viene el Señor pronto, un arqueólogo por ahí en 200, 300 años va a encontrar un vestigio tuyo y va a decir, parece que esta persona era importante. Pero dice el predicador, pero las montañas, el sol y el mar siguen ahí y no le importa lo que hayas hecho. Así que Eclesiastés trata con la realidad de que no podemos detener el tiempo avanza constantemente. No sé si vieron la película de Interestelar. Ando como niño chiquito que vio una película y quiero la playera, los juguetes y todo de la película. Yo no la había visto, no sé por qué. Bueno, sí sé, les voy a decir, es una película que yo digo que no es segura, porque sabía que me iba a mover cosas por dentro y prefería no verla, pero ya la vi y sí me movió cosas. Si no has visto Interestelar, básicamente hay una plaga en la Tierra que está acabando con el alimento y existe la posibilidad dentro de la película de explorar vida, si existe la posibilidad de tener planetas donde poder llevar la vida humana a esos planetas. Pero hay una escena impresionante donde la nave que está llevando a cabo esta empresa tiene que ir a revisar uno de estos planetas, pero está cercano a un hoyo negro. Por lo tanto, 1 hora en ese planeta van a ser 7 años en la Tierra. Entonces, vamos a ese planeta, pero ¿y si en lo que vamos y regresamos ya no hay vida en la Tierra? Y está explorando ese tema. Bueno, van al planeta, si viste esa película, y si no, pues te la estoy spoileando. Hay una ola gigantesca, el planeta es pura agua y hay una gravitación impresionante debido a ese hoyo negro. La nave queda ahí 45 minutos, no logran salir a tiempo. Y lo que para ti es una escena de 10 minutos, para ellos son 45 minutos, en la Tierra han pasado 23 años. Cuando regresan a la base espacial, se dan cuenta de eso, de lo que pasó, cuánto tiempo pasó. Y uno de los personajes va a ver los mensajes que se perdió en 23 años. Es impresionante. O sea, esta idea de el tiempo que marcha y que avanza y que no se detiene y no lo puedes volver atrás. ¿Te has dado cuenta que vivimos con remordimientos o con anhelos del pasado? Es fuerte, pero es real. El tiempo avanza. No se detiene. Y cualquier cosa importante que hagamos se reduce a nada debajo del sol, en la vida debajo del sol. Segundo tema, todos vamos a morir. Ahora, parece obvio, pero lo que le intriga al predicador es esto. Todos vamos a morir. No importa si hiciste lo bueno o hiciste lo malo. No importa si eres rico o pobre, justo o injusto. Todos van a morir.
Y es una de las cosas que en este libro, en la vida debajo del sol, al predicador le llena de, de- de angustia de alguna manera. Qué confusa es la vida, qué enigmática, qué paradójico es que puedes trabajar toda tu vida para lograr algo y luego ser olvidado. Qué, qué confusa es la vida, que puedes vivir una buena vida y morir joven. Y puede haber una persona que viva desordenadamente y viva muchos años. Aún así, todos van a morir. El tercer tema es que la vida es una tómbola. Bueno, también es una canción, pero literalmente lo que dice el predicador es que la vida es como una tómbola. ¿Qué quiere decir con esto? Es más aleatoria de lo que quisiéramos reconocer debajo del sol. Si lo único que hay es esto, es demasiado confusa la vida. Como dicen por ahí, algunos nacen con estrella y otros estrellados, ¿no? ¿Qué determina eso? Quisiéramos decir que estamos más en control, pero en realidad no. Muchas veces, en realidad, todo esto es o parece aleatorio. Hay cosas muy confusas y dolorosas que suceden en esta vida y a veces no parece haber una razón para ellas. Esos tres temas son los que explora el predicador en todos estos capítulos y que quiere que tú y yo nos hagamos estas preguntas y consideremos estas cosas dolorosas para llevarnos a una conclusión. Eclesiastés quiere mostrarnos que tú y yo no estamos realmente en control. Quiere mostrarnos las maneras en las que tú y yo buscamos satisfacción de la manera equivocada y en el lugar equivocado. Todos enfrentamos la vida y tratamos de encontrar satisfacción. Pero Eclesiastés dice que hay una ilusión en esa búsqueda. Lo que él llama, de alguna manera, lo podemos llamar así, el mito de la satisfacción personal. Para el humanista, este mito es: voy a hacer lo mejor que pueda por ser una buena persona y dejar un legado para que haya un mundo mejor para los que vienen. El hedonista dice: esto es todo lo que hay, no hay más. Así que vive una buena vida, sin excesos, pero una buena vida, porque esto es todo lo que hay, no más. El existencialista dice: mira, seamos sinceros, la vida es absurda, pero revelémonos ante lo absurdo de la vida y creemos nosotros nuestro propio significado e identidad. Y tienes al religioso, al que dice: si eres una buena persona te irá bien. Mira, Dios es como hacer yoga o pilates. Te hace bien, es bueno para tu salud. Ten una religión o crea algo, te hace muy bien. Y una de las formas de esta religiosidad en que a veces convertimos a Jesús en este mito de satisfacción personal, en el sentido de: si eres cristiano nunca vas a tener problemas, Dios te ama, no se mete contigo, no te exige muchas cosas, siempre está ahí para responderte cuando tienes problemas. Y no te preocupes, Dios solo quiere que seas feliz y todo marche bien. Así que disfruta. Eclesiastés dice que si tratamos de hallar significado y sentido en este mundo debajo del sol, hallaremos que en la marcha del tiempo, la paradoja de la vida y la muerte hacen trizas esa ilusión. ¿Pero esa es la conclusión del libro? No. Mira, aquí va la conclusión. Eclesiastés capítulo 12, verso número 9. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, escudriñar y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado.
No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. No está diciendo que está mal el estudio, está diciendo, si te dedicas a encontrar el significado de la vida con el mucho estudio, te va a pasar como al predicador, mucha fatiga. Dice el verso 13, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, dice, sea buena o sea mala. Hay esperanza. Estas son las buenas noticias según Eclesiastés. Primero te tiene que dar las buenas noticias. Todo es vanidad. Y cualquier cosa en la que tú trates de encontrar significado último te va a decepcionar. Porque el tiempo pasa. Porque la vida es confusa y no hay garantías. Ni siquiera ser un cristiano es una garantía de que no tendrás problemas en esta vida. Porque esta es la vida fuera del Edén. Eclesiastés quiere que tú y yo reconozcamos que estamos en un mundo roto, en un mundo quebrantado por el pecado, un mundo donde hay cosas buenas, sí, porque es la buena creación de Dios, pero de pronto pasan cosas que no deberían suceder. Hay espinos y cardos, hay dolor y sufrimiento. Así que esta es la buena noticia a la que te quiero llevar. Cuando te das cuenta de que no tienes control de realmente nada. Cuando entonces rompemos estas burbujas ilusorias donde tratamos de encontrar significado, pero es perseguir al viento. Entonces somos libres para una cosa: reconocer que Dios está en control, que Él es bueno, que Él tiene un plan y un propósito. Un día Dios acabará con toda la vanidad de este mundo. Hará cielos nuevos y tierra nueva. Llamará a cuentas y pondrá fin a la injusticia y establecerá un reino de justicia y paz. ¿Cómo lo ha hecho Dios? Dios vino a este mundo encarnándose y tomando nuestros pecados y nuestras maldades en Cristo. Dios vino a este mundo de Hebel, de confusión y dolor. Jesús vino a tomar nuestros pecados y nuestras maldades y nuestro quebranto. Y Él mismo fue a la cruz y resucitó venciendo a la muerte. Él ha resucitado y ha inaugurado su nueva creación, que un día se establecerá por completo. Ahí es donde Eclesiastés apunta hacia adelante, al verdadero Hijo de David, al que haría la voluntad de Dios, al que llevaría nuestras maldades, sufriría nuestros dolores y establecería su reino de justicia y paz. Mientras ese reino se establece, ¿a qué nos invita Eclesiastés el día de hoy? Este va a ser los últimos dos textos que vamos a leer. Eclesiastés capítulo 2, verso 24. Esta es la invitación de Eclesiastés. No puedes controlar el tiempo, no puedes evitar el día de tu muerte, ni siquiera sabes qué día es. Y aparte, muchas cosas confusas suceden en esta vida. Pero entonces dice el predicador, verso 24, capítulo 2, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es, mira, de la mano de Dios. Lo que llama Eclesiastés el don de Dios. Y luego Eclesiastés 3, verso número 12, dice, yo he conocido que no hay para ellos, o sea, para los seres humanos, cosa mejor que alegrarse, hacer bien en su vida, porque aunque la vida es paradójica, un día el juez va a llamar a cuentas a todos, ¿sí? Hacer el bien, y que también es, ¿qué cosa? Don de Dios, que todo hombre coma, beba y goce el bien de toda su labor. Esto no es hedonismo. El hedonista dice, esto es todo lo que hay, así que disfruta. Esto es realismo bíblico. Esto es, ¿sabes? Vivimos en un mundo que está roto y quebrantado.
Y es real, hay cosas que pasan que no podemos controlar. Pero hay un regalo que Dios te ha dado, la vida. Con todo y lo difícil, hay un propósito que puedes encontrar cuando confías en este Dios que nos da esperanza, porque un día llamará a cuentas al mundo y establecerá su reino de paz y justicia. Y eso nos da esperanza el día de hoy para entonces vivir una buena vida, que es en Eclesiastés: disfruta las cosas sencillas, disfruta tu familia, disfruta la comida del día de hoy, disfruta que estás aquí escuchando la palabra, disfruta de tu trabajo, porque no sabes qué va a suceder mañana y las cosas muy heavy que puedan suceder, enigmáticas. Disfruta el día de hoy, porque sí importa cómo vives. Y desde la perspectiva del Nuevo Testamento, porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que han sido llamados conforme a su propósito. Él me entiende porque Él vivió este mundo y murió por mí, me entiende. No dice que todas las cosas son buenas, dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Hay cosas en este mundo que no son buenas. Por eso es la vida fuera del jardín. Mi esperanza es el día que Dios restablezca esta creación, esta buena creación que Él ha hecho, y la quite de esta perplejidad y confusión. Y tú y yo tenemos hoy la oportunidad de tomar esta sabiduría y darnos cuenta, es cierto, es vanidad tratar de encontrar satisfacción en las cosas y no en Dios. Porque, sabes, es muy fácil tratar de encontrar satisfacción en el trabajo. Hablando de, espero se entienda, satisfacción última. Evidentemente el trabajo nos puede dar cierta satisfacción, pero no nos puede dar verdadera satisfacción. Ni el trabajo, ni nada en este mundo. En cualquier cosa en la que yo ponga mi identidad, yo tengo que reconocer, todo en este mundo se puede romper, se puede acabar. El tiempo pasa, la muerte es segura. Pero para el cristiano hay esperanza, porque Él murió y resucitó. Entonces sí, puedo disfrutar del trabajo, la familia y lo que hago todos los días. Todos los días. Así que, familia querida, oigamos al predicador, escuchémoslo durante estas 12 semanas. Aguantemos, aunque sea complicado, y digamos, ¿qué onda con Salomón? Pero recordemos que Él quiere ayudarnos a darnos cuenta de que el único en el que podemos poner toda nuestra confianza, esperanza y felicidad es en Dios. Y entonces sí, disfrutar. Como decía un amigo, la vida cristiana es preparados para lo peor, esperando lo mejor. Sobre todas las cosas, confiando en Él. ¿Oramos? Señor, gracias por ser tan bueno y gracias por darnos este tiempo para meditar en esta introducción. Y, Señor, perdónanos cuando tratamos de encontrar felicidad y satisfacción en aquellas cosas que no nos pueden brindar lo que solo tú, una relación contigo, Señor, nos puede brindar. Señor, ayúdanos a abrazar y reconocer que este mundo está roto, pero que tú amas al mundo, que por eso enviaste a tu Hijo a morir y que un día, Señor, establecerás ese reino de justicia y paz. Mientras esto sucede, Señor, ayúdanos a vivir agradecidos día con día. Líbranos de la ilusión de que estamos en control y ayúdanos más bien a confiar y poner nuestra esperanza en ti, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por todas las pequeñas cosas que nos das para disfrutar, que son tu regalo. Señor, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.